tienen la experiencia como para poder cumplir con un contrato que se está, o un servicio que se está contratando, ¿no? Sí, eso sí, pues verdaderamente es terrible. Entonces, esto es parte, sobre todo, me quedo con esta cuestión que nos has comentado, principalmente la falta de autonomía en los órganos de auditorías internas. ¿Qué otra cosa nos ha fallado? Mira, yo te diría que, por ejemplo, muchas veces la falta de voluntad política, o sea, cuando alguien es conveniente para un proyecto político, aun cuando las propias instituciones de fiscalización detecten una desviación, bueno, pues por ser alguien importante para un proyecto político, bueno, pudiera esto no caminar. Ya hablamos de la manipulación, digamos, de las contrataciones de obras, que es otro problema también muy importante. También fíjate que he detectado una falta de cooperación entre instituciones, ¿sí? A nivel estatal, por ejemplo, esto es como muy dramático. Y yo te diría que la Secretaría de la Contraloría, que es la que hace las auditorías y de alguna manera detecta las irregularidades, no se coordina, por ejemplo, con la Procuraduría del Estado. Y esto es muy importante porque la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría tienen que ir de la mano para efectos de poder integrar adecuadamente una averiguación previa. Lo que hemos observado es que muchas son se caen porque las averiguaciones previas están muy mal integradas y soportadas documentalmente pésimamente. Fíjate que curiosamente en estos días el IFAI sacó una recomendación a la PGR derivado de una solicitud que hizo un particular para efectos de que se le dieran las estadísticas de las denuncias que han presentado tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior y como las Contralorías de los Estados de 1982 al 2012. Y lo que busca este particular es saber, oye, pues cuál es el porcentaje de bateo de la PGR, ¿sí? Es decir, de cuántas denuncias se han hecho, verdaderamente resultó una sentencia dictada por los jueces y en cuántos casos se emitió un dictamen del no ejercicio de la acción penal. Yo creo que esta información es sumamente importante porque uno de los problemas, en mi opinión, es que la PGR no sabe, integrar averiguaciones previas tratándose de delitos de servidores públicos. Por eso sería... Sí, perdón. No, y esto puede ser casual o alevoso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que finalmente, la PGR depende del Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues ahí pudiera haber ciertos intereses para que determinados asuntos pues no hubieran caminado, ¿no? Ahora tocó un tema fundamental que es el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Muchas veces se ha dicho que también como forma de combatir parte de la corrupción sería darle una fuerza coercitiva a este instituto, es decir, que pudiera sancionar a quienes no entregan información, que sobre todo tiene que ver, y los escándalos mayores de información a través del IFAI, pues han sido los que tienen que ver con dineros públicos, con transferencias de los sindicatos. Yo en lo particular he solicitado, por ejemplo, las transferencias del sindicato petrolero, de Pemex al sindicato petrolero, cosa que provocó un amparo. A mí me llegó como tercero afectado toda la resolución y toda la cuestión del amparo, porque Petróleos Mexicanos se amparó para no entregar esa información. Y lo que le queda al ciudadano es ir a la función pública que está a las órdenes del presidente en turno. Déjame hacer un corte y seguimos platicando de este tema, ¿te parece? Con mucho gusto, encantado. Seguimos platicando con Gerardo Lozano Lubernard, auditor externo de entidades paraestatales y fundador, socio director de esta firma, Bejar, Galindo, Lozano y compañías. 8:45. Y bueno, Gerardo Lozano platicaba con relación al IFAI y a esta falta de coerción que tiene en torno a sus resoluciones, y que el ente que sanciona al final es el mismo círculo vicioso, termina siendo la función pública, cuyo jefe es el presidente de la República y por lo general el jefe también de quien está incurriendo en estos incumplimientos a nivel federal, ¿no? Así es correcto. ¿Qué hacer a ese respecto? Porque desde tu perspectiva, ¿qué debiera suceder en esta materia? Mira, ahorita lo que mencionabas de darle al IFAI atribuciones sancionatorias, yo no lo veo mal, inclusive de darle la autonomía. Se ha hablado ahorita mucho de la autonomía del IFAI y yo creo que eso va a abonar,
digamos, en que sea una institución que se vaya fortaleciendo, como es el caso del IFE. Todos saben muy bien que se han politizado, lamentablemente se han politizado, y ojalá pudiéramos tener verdaderas instituciones autónomas donde se pudiera empoderar al ciudadano, ¿sí? Yo creo que un punto importante, digamos, en el combate a la corrupción es que verdaderamente se cree esta Comisión Nacional Anticorrupción, de la que tanto se ha hablado, que sea un organismo autónomo, ¿sí? Y que tenga una capacidad sancionatoria con carácter de ministerio público, es decir, que ese organismo pueda integrar las averiguaciones previas, porque, repito, la PGR en ese tema, en otros seguramente lo hace muy bien, en ese tema creo que no está haciendo el mejor de los trabajos. Ahora, me gustaría que compartiera un poco con nosotros, Gerardo Lozano, lo que significa ser auditor de organismos paraestatales y de diferentes entidades del gobierno. ¿Qué tan complicado le es? Porque, bueno, con base en eso, también podemos entender desde fuera, pues, cómo se manejan estos canales de corrupción, si es sencillo o no hacer una auditoría a un gobierno, cualquiera que este sea. No, bueno, el trabajo de auditoría es un trabajo sumamente complejo, y más hacer auditoría, digamos, gubernamental. La razón es la gran cantidad de normatividad, digamos, que hay alrededor de cualquier dependencia entidad. O sea, todo el gobierno está lleno de normatividad. Entonces, esto sí requiere, digamos, de un gran conocimiento de todas estas leyes y normas que regulan la gestión gubernamental. Entonces, sí es un trabajo bastante complicado. Normalmente, bueno, a los despachos los contratan precisamente, en mi caso, bueno, pues me contratan las Contralorías de los Estados, o me contrata la Secretaría de la Función Pública, y bueno, hay toda una metodología, digamos, para llevar a cabo estas auditorías, que, como te repito, sí son de una gran complejidad. Ahora, Gerardo Lozano, con estos 27 años de experiencia en auditoría gubernamental en los 3 órdenes de